Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en el devocional. Como siempre, esa es la preocupación de verdad, de que estemos atentos, de que estemos enfocados en la palabra de Dios. Porque estamos hablando en esta semana acerca de la función más importante para la que fuimos creados, la adoración. Y ayer estuvimos estudiando acerca de la adoración cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Y hay algo interesante. En Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Y si son observadores, ahí la palabra espíritu está en minúscula. En espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Y luego en el 24 dice Dios es espíritu, pero ahí está con mayúscula. Y los que le adoran en espíritu con minúscula, en verdad es necesario que adoren. ¿Qué nos indica estos dos versículos tan fundamentales? Bueno, lo que el título de hoy nos lo dice, que el desafío bíblico es encontrar verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, como lo acabamos de leer. Por lo tanto, como mencionamos ayer, la adoración carnal, material, hace referencia a cualquier cosa que resulte de colocar nuestros deseos humanos por delante de una respuesta del corazón a la revelación de Dios. Eso es Isaías 1 en lugar de Deuteronomio 6. O sea, podemos tener toda la religiosidad, solemnidad y belleza cultural de Isaías 1 sin darnos cuenta de que estamos viviendo de espaldas a Dios, porque lo trascendente no es el lugar físico ni lo que hacemos exteriormente, sino el corazón de cada adorador. No se trata de Jerusalén, Samaria o el templo, porque lo que Dios busca no es la adoración en sí misma, sino los adoradores. Por eso en Hechos 17:24 hay una escritura que es muy especial, profunda y tal vez hasta difícil de entender, cuando dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios no busca en un lugar concreto, nos busca a nosotros, porque la adoración que Él espera no tiene que ver principalmente con lo que le entregamos, sino con lo que somos. Olvidar que Dios es espíritu y que es el centro de todo puede ocurrir en cualquier generación, cualquier denominación, cualquier estilo, ya sea contemporáneo, tradicional o de cualquier forma. Adorar a Dios en espíritu supone una respuesta a la revelación del carácter de Dios, nacida directamente de mi corazón y expresada abiertamente, sin limitaciones humanas. Este entendimiento de espíritu concuerda con la siguiente palabra, verdad. Debemos adorar a Dios en espíritu y verdad. Verdad no puede ser definida sencillamente como sinceridad u honestidad. El énfasis en los versículos exige más. Si solo significara sinceridad, entonces el pensamiento paralelo de que Dios es verdad estaría increíblemente desvirtuado al decir simplemente que Dios es sincero. ¿Y qué insulto sería para el carácter de Dios? El uso de verdad debe tener un significado más fuerte. Quizá al observar que adorar en verdad implica adorar a Dios en un modo que no sea contradictorio, sino más bien que corresponda con la revelación de la naturaleza y atributos de Dios. O sea, mi adoración debe ser consecuente con quién es Dios, no solo con lo que yo creo o deseo, consecuente con la revelación y el carácter de Dios. Una adoración verdadera debe estar
íntegramente basada en quién es Dios y lo que Él desea, en lugar de estar centrada en el hombre. Con esta explicación se entiende mejor el pasaje espíritu y verdad, que vienen a ser términos complementarios. Adorar a Dios en verdad significa que dejo de lado mis propios deseos, mis propios prejuicios religiosos, mis propias tradiciones y respondo a la eterna revelación de quién es Dios, no simplemente de lo que yo quiero que sea. Mateo 15, 8 al 9 confirma ese énfasis. Jesús, al dirigirse a los fariseos, usa Isaías 29, 13 para condenarles por el uso de tradiciones e interpretaciones de hombres como base para la adoración en lugar de la auténtica revelación de Dios. Y él dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Adorar a Dios en verdad exige que yo responda con total integridad a la revelación eterna de la persona y obra de Dios, y no solamente que cumpla con prácticas y tradiciones religiosas. Por eso Dios nos llama a una vocación. ¿Qué quiere decir? Dios como Padre y Espíritu está ahora buscando personas, busca una iglesia llena de verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Busca hijos e hijas que le amen. ¿Necesitas más evidencias de esto? Bueno, pues considera el contraste entre las iglesias de Éfeso y de Tesalónica. La iglesia de Éfeso es felicitada por Dios en Apocalipsis 2, del 1 al 3, por sus obras y su arduo trabajo y paciencia. Imagínense, la carta previa de Pablo a esta iglesia es uno de los mejores compendios de doctrina de todo el Nuevo Testamento. Cuando leemos la carta a los Efesios, porque ellos tenían la doctrina correcta y eran elogiados por su excelente servicio. Un único problema tenían, que Dios no estaba contento con ellos, no estaba satisfecho con ellos. ¿Qué más podía pedir de una iglesia? Pero Apocalipsis 2:4 dice Jesús, has dejado tu primer amor. Sus manos, pies y cabeza actuaban correctamente, pero al final se les condenó a causa de su falta de corazón. Se habían convertido en correctos robots doctrinales. Se enseñaba buena teología, pero había venido a ser una atadura, un obstáculo humano interpretativo al amor de Dios. Habían puesto en práctica casi toda la Biblia, excepto Deuteronomio 6, 4 al 5 y Juan 4, 23 y 24. Eran los correctos religiosos en lugar de la humilde mujer junto al pozo. Y ciertamente eran sinceros y bien cualificados, pero cuando Dios los buscó, echó en falta su adoración. En contraste tenemos a la iglesia de Tesalónica. En primera de Tesalonicenses 1, Pablo utiliza exactamente los mismos tres conceptos que se usa en Apocalipsis para describir a la iglesia de Éfeso: trabajo, obra y perseverancia. Sin embargo, hay una diferencia notable en la descripción. Pablo añade un calificativo a cada una de las palabras: obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Los tres calificadores son fe, amor y esperanza. El corazón. Su servicio no era solamente un desempeño de una obligación religiosa fría, era el resultado de un corazón adorador, expresando en términos prácticos su fe, amor y esperanza ocultos. La doctrina no era un dictamen de limitaciones humanas, sino una declaración viva y vibrante del carácter de Dios. Y ante esto fueron capaces de responder en amor y auténtico servicio. ¿Mm? Y aquí casan bíblicamente adoración y servicio, la expresión final de nuestro amor. Como Jesús mismo se lo dijo a Satanás,
en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lee Primera de Tesalonicenses, todo el libro, y descubrirás una iglesia que tenía dificultades, pero que estaba respondiendo en adoración y amor a un gran Dios. Los tesalonicenses y no los efesios estaban obedeciendo al gran mandamiento. Los humildes tesalonicenses y no los teológicamente correctos efesios alcanzaron el estándar de Dios. Estaban adorando en espíritu y en verdad. Dios busca verdaderos adoradores, pero no los encontró en Éfeso y fueron etiquetados para la eternidad con la fama de haber perdido su primer amor. En Tesalónica, él descubrió inmaduros, pero auténticos adoradores, y su reputación ha llegado a ser la de personas que caminaron con Dios. Dios busca iglesias llenas de verdaderos adoradores, no de miembros. Dios busca iglesias llenas de verdaderos adoradores, no de miembros. ¿Qué va a encontrar Dios en tu iglesia? O en nuestra iglesia, en Creo en Ti. Doctrina pura y fiel, servicio, pero con pérdida de vuestro primer amor. Tradiciones que limitan y atan, o guías que conducen al pueblo con todo su entusiasmo a un mayor conocimiento del carácter de Dios. O una iglesia tan desconectada de la persona de Jesucristo y de su mensaje de redención que se haya vuelto irrelevante y de un valor nulo en su sociedad. No tiene que ser de ese modo. Dios está buscando verdaderos adoradores y a estos verdaderos adoradores les otorga una intimidad que pueda dar como resultado demostraciones poderosas y únicas de su poder y amor. Dios te ha llamado a adorar, pero la pregunta es, ¿lo harás? Ahora, a algunas personas, escucha esto, esta es la parte interesante de hoy, les asusta la palabra filosofía. Pero ¿qué significa la filosofía bíblica de la adoración? Para que nos entendamos, una filosofía define por qué hacemos lo que hacemos y así podemos explicar nuestro propósito aplicando los métodos que nos hagan cumplir nuestros objetivos. Hablando de lo espiritual, la filosofía bíblica nos ayuda a comenzar desde el principio estableciendo las bases de la palabra de Dios para todo lo que hacemos en cada situación, individualmente y como iglesia. Algunos pueden argumentar que no es necesario definir nuestra filosofía y pueden decir, Jesús nunca lo hizo, ¿por qué debemos hacerlo nosotros? En realidad, Jesús tuvo una filosofía de ministerio muy clara. En su aplicación del plan de Dios, lo que hizo que sanara a unos y no a otros, o que permaneciera en ciertas ciudades y no en otras, de la misma manera el apóstol Pablo tenía una manera de actuar en su ministerio. Cada vez que llegaba a una ciudad, entraba en primer lugar en la sinagoga y después hablaba a los gentiles. O sea, primero se dirigía con los judíos. Nosotros necesitamos también ser capaces de describir clara y nuestra comprensión del plan de Dios en todo lo referente a la adoración. Si no realizamos este esfuerzo, nos arriesgamos a debatir y discutir el tema sin plantearnos nunca sus implicaciones y sin un sentido de dirección que nos conduzca eficazmente a la meta de una adoración íntima y efectiva. Obviamente, cuando hablamos de una filosofía de ministerio, hay muchas opiniones y opciones, pero hemos intentado describirla en términos no denominacionales, o sea, no estructurados para un solo contexto eclesial.
Con todo, el enfoque de la discusión no consiste en definir por los siglos venideros cuál sea la apropiada, sino más bien demostrar una aplicación consecuente de los principios bíblicos. Por lo tanto, se pueden cambiar todos los detalles que quieras, pero debemos reconocer la necesidad de basar lo que haces en la palabra de Dios, no en tradiciones o en tendencias o gustos personales. Recordemos entonces los principios bíblicos básicos en cuanto a la adoración. Estos principios trascienden, van más allá del tiempo y la cultura. Y esto forma parte de la prueba que los distingue de las simples tendencias e interpretaciones culturales y generacionales. Son principios eternos de Dios que guían nuestra comprensión de la adoración. Más adelante aplicaremos más detalladamente estos principios intemporales a estos tres contextos básicos en los cuales debe tener lugar la adoración. Escúchalo bien, la adoración personal, familiar y colectiva. Pero, ¿cuáles son esos principios bíblicos eternos? Muy atentos, por favor. Número uno, la adoración comienza con Dios. La adoración no tiene sus raíces en las necesidades del hombre, sino que es nuestra respuesta a la revelación de Dios. Adorar no nace de nuestros deseos o emociones, sino de Dios. Cualquier otra cosa es religión humana. Lo diré de nuevo, adorar no nace de nuestros deseos o emociones, sino de Dios. Cualquier otra cosa es religión humana. Lean Juan 4, 23 y 24, Isaías 64, verso 6. ¿Qué implicación trae para mi vida personal? De que mi vida debe buscar constantemente cómo puede someterse al señorío de Cristo. Todo lo que hago debe empezar y terminar con Dios. ¿Y cómo lo puedo implicar para el ministerio? Dos extremos dentro del ministerio en la iglesia delatan la independencia y desviación de comenzar con Dios. Por un lado están aquellos que dependen de la tradición para determinar su relación con Dios. Por el otro está la iglesia que se inclina ante cualquier moda pasajera. En ambos extremos el trato con Dios ha sido humanizado, es decir, unas determinaciones humanas constituyen la base para relacionarse con Dios, en lugar del constante, fresco y renovado descubrimiento de la persona y carácter del mismo Dios. El Salmo 71:8 habla de que nuestra boca se llene de sus alabanzas y de su gloria continuamente. Si Dios no es lo más importante para nosotros en cada momento, pues no podremos llevar su gloria a los demás. Número dos, la adoración es una respuesta a la palabra de Dios. Para obtener una respuesta de adoración, debemos recibir una proclamación a través de la palabra. No puedes expresar tu amor por Dios sin conocerle y sin que Él se revele a través de su palabra. De la misma manera, si la verdad ha sido proclamada y nosotros no respondemos en adoración, la proclamación ha fracasado, ya sea culpa de quien enseña o de quien escucha. Y en ese momento es donde el servicio entra en relación con la adoración. La proclamación de la verdad ha sido recibida. Nuestros corazones rebosan de gratitud y alabanza. La consecuencia natural es que nuestras vidas sean cambiadas y que deseemos compartir esto con cualquiera que quiera escuchar. La adoración es una narración que nos llama a la presencia de Dios. Ahí Dios nos habla, tras lo cual nosotros respondemos en acción de gracias en la mesa. Y entonces Dios nos envía al mundo para servir. Lean Romanos capítulo 1, Filipenses 2, 9 al 11.
donde dice que se doblará toda rodilla por causa de la revelación de Jesús, y primera de Juan 4:19. Pero ¿cuál es la implicación para mi vida personal? Un sentimiento emocional sobrecogedor no constituye adoración, sin importar cuán importante pueda parecer en el momento, a menos que se base en la revelación de la verdad de Dios. Por lo tanto, el estudio de la Biblia para conocer mejor a Dios es esencial para la adoración personal y el servicio como prueba de nuestro amor genuino a Él. ¿Y cómo es la implicación para el ministerio? Escucha esto. La predicación no es una respuesta a una adoración excelente, ni debe ser preparada por la adoración. En realidad debería ser de manera contraria. Si la predicación proclama la verdad de Dios, eso debería motivar en el creyente una respuesta de adoración. Cuando la música y la oración son vistas solo como preliminares a la predicación de la palabra, se convierte en nada más que una manipulación pensada para forzar a la gente a escuchar. En muchas ocasiones la adoración surge incluso en medio de la proclamación, como en las doxologías en el Nuevo Testamento, o como dice el Salmo 48:9. Meditamos en su gran amor mientras le adoramos. La auténtica proclamación de la palabra se traduce en un intenso deseo de gritar alabanzas a Dios y servirle, porque la revelación de su naturaleza ha sido abrumadoramente eficaz, como ya lo estudiamos anteriormente, sobre la respuesta de Isaías 6:1 de adoración y servicio a la palabra de Dios, y sobre el Salmo 69:28 al 31, entre otros, en el que nuestra alabanza siempre es una consecuencia de lo que Dios hace por nosotros en nuestra vida y en cada circunstancia. Y número 3, la adoración es integral. La adoración tiene que ver con cada uno de los aspectos de mi vida. No consiste solo en la música que cantamos al principio de un culto o un servicio. Se trata de mis pensamientos y acciones cada minuto del día. Se introduce en mi lugar de trabajo, en la escuela, en todo lugar. Y busca tener el control de mi tiempo libre y también de mi cuenta bancaria. Abarca todo mi ser, concierne a mi familia y por último, exige una voz pública, expresándose en todo lo que hago en y a través de la iglesia. Lean Deuteronomio 6:4 al 9. Les estoy dando muchas escrituras. Pero ¿cuál es la implicación para mi vida personal? Pues debo reconocer y agradecer la participación de Dios en cada uno de los aspectos de mi vida. No existe absolutamente nada de lo que haga o piense que no involucre a Dios. Solo cuando adoramos encontramos nuestro valor como personas en la presencia de Dios, porque Él es el único que puede llenar nuestra vida de significado. Dices el Salmo 71:6, de ti he recibido apoyo desde mi nacimiento, para ti es continuamente mi alabanza. La adoración tiene que ver con cada uno de los aspectos de mi vida, pero ¿cuál es la implicación para el ministerio? Cada ministerio en la iglesia trata acerca de la adoración, ya sea enseñanza, predicación, misiones, evangelismo, servicio, exactamente igual que cualquier tipo de reunión o trabajo, jóvenes, hombres, mujeres, niños, ancianos. Y eso nos lleva al cuarto punto. La adoración es el propósito de la iglesia. Si la adoración involucra todo lo que soy y hago, pues es obvio que es la meta y propósito de todo lo que la iglesia es y hace, y no simplemente uno de los ministerios de una larga lista. La adoración durará para siempre, es eterna. La evangelización, la predicación, la enseñanza, la Santa Cena del Señor, todos los demás ministerios de la iglesia desaparecerán cuando Cristo vuelva, pero la adoración no. La adoración es eterna. Estaremos disfrutándola en el cielo
mucho después de que hayan sido olvidados todos los grandes sermones y discusiones teológicas. La adoración es el combustible y meta de todo lo que hacemos. No debemos olvidar que los ministerios existen dentro de la iglesia precisamente por la razón de que no hay adoración. Uy, esto está duro. Los ministerios existen dentro de la iglesia precisamente por la razón de que no hay adoración. Grábatelo muy bien. La adoración durará para siempre. La evangelización, la predicación, la enseñanza, la santa cena del Señor desaparecerán cuando Cristo vuelva. Lean Apocalipsis 4 desde el versículo 1 hasta el capítulo 5 y 14. ¿Cuál es la implicación para mi vida personal? Aunque el ministerio en la iglesia es importante, mi adoración personal a Dios debe tener prioridad siempre. Luego, como consecuencia, viene la adoración corporal. ¿Y cuál es la implicación para el ministerio? Cuando un determinado método, culto o ministerio en la iglesia ya no acerca a las personas a la presencia de Dios, debe ser evaluado e incluso cambiado o finalizado. Todo lo que se hace sin oración y adoración en la presencia de Dios está abocado al fracaso. Número 5, la adoración es un proceso. La adoración es una relación siempre en desarrollo. No consiste en un culto o en un tiempo específico apartado para Dios. Trasciende a cualquier limitación humana o temporal que se le ponga. Y te vuelvo a repetir esto. Todo lo que se hace sin oración y adoración en la presencia de Dios está abocado al fracaso. Porque su naturaleza dinámica no puede ser subestimada. Aquel que insiste en que adora hoy igual que lo hizo en el pasado, está gravemente equivocado, porque la adoración, al igual que nuestro crecimiento espiritual, es un proceso. No podemos adorar a Dios plenamente o no podremos adorar a Dios plenamente hasta que no le conozcamos por completo. Y ya que esto es imposible sin que nos volvamos verdaderamente como Él, o sea, saber todo lo que hay que saber acerca de Dios, supone ser omniscientes, características reservadas solamente a Dios, pues no vamos a poder lograr una adoración perfecta, ni en esta vida ni en el cielo. Es cierto que la adoración en el cielo será perfecta, en el sentido de que no existirán actitudes ni motivaciones pecaminosas, pero incluso ahí vamos a profundizar más y más en amor al Señor a medida que descubramos más y más de su naturaleza. Al, al cielo no van a ir robots, van a ir adoradores. Esto es para entendidos. Al cielo no van robots, van adoradores. Lean Filipenses 1:6 y, y los Salmos. Pero ¿cuál es la implicación para nuestra vida personal? La clave para adorar personalmente a Dios está en mi tiempo diario con Él, no en el descubrimiento de un contexto de adoración perfecto, tal como un culto de iglesia conmovedor o un festival de adoración colectiva. Pero ¿cuál es la implicación para el ministerio? Pues motivar a las personas a andar con Dios. Ese debe ser el centro de toda la adoración en la iglesia y debemos evitar insinuar en cualquier forma que un determinado estilo de reunión colectiva vaya a suscitar adoración bíblica. La metodología es importante, pero no constituye la meta. Y te quiero dejar solo con este último punto. Mañana vamos a continuar. La adoración es un cambio de vida. Escucha muy bien esto. Cuando estamos en la presencia de Dios adorando, nuestra vida es transformada. No hay lugar para santos estancados que calientan bancas y sillas y viven de la tradición. Quizás sea aplicable un viejo dicho en este caso. Si deja de moverse, entiérrenlo.
Si renuevo mi amor y comprensión de Dios diariamente, cambiaré. Cuando Dios se revela, el mundo cambia. Una iglesia que busque realmente a Dios cambiará. No será la misma año tras año. La adoración trae cambios porque es una indicación de una mejora en nuestra relación íntima con el Señor. O la adoración cambia tu vida o no es adoración. Grábatelo muy bien. O la adoración cambia tu vida o no es adoración. Lee el Salmo 92. ¿Cuál es la implicación para nuestra vida personal? Que nunca debo sentirme satisfecho y cómodo con la situación espiritual de mi vida. Debo estar en constante crecimiento y cambio para llegar a ser más y más como Cristo. Dios define mi propio proceso de santificación como estar cara a cara con el Señor Jesús. De manera que voy siendo transformado por Él, reflejando cada día más su propio carácter. Segunda de Corintios 3:12 y todo el capítulo 4 de Segunda de Corintios, ahí nos habla. Si no me acerco al Señor en adoración para ver su rostro, nunca me veré reflejado en su imagen, por más que trabaje, conozca o lleve tiempo en la iglesia. Cuanto más va resplandeciendo en mí Él, el rostro del Señor, más me parezco a Él. Ahora, ¿cuál es la implicación? Un ministerio, o mejor dicho, toda una iglesia que no cambie vidas, pues no está llevando a la gente a una auténtica adoración a Dios. Esta es una de las características más claramente reveladoras de una iglesia sana que vive y adora en la presencia de Dios. Y te dejo con esta pregunta, muy directa. ¿Están siendo cambiadas las vidas o la gente está estancada? ¿Están siendo cambiadas las vidas o la gente está estancada? Mañana te darás cuenta que la adoración es una responsabilidad personal mía, pero también es participativa. Mañana lo veremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que el desafío bíblico sigue siendo el mismo. El buscar y el encontrar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, como tú lo dijiste en Juan 4, 23 y 24. Porque ese ha sido el propósito desde que tú nos creaste, como dice en Filipenses, como dice en Efesios, como dice en Apocalipsis, como dice en toda la Biblia, como dice en Isaías, que tú nos creaste para alabanza de tu gloria, Isaías 43:7, Isaías 43:21. Nos creaste para alabarte por la eternidad, porque el único ministerio, tú nos lo recordabas hoy, que ejercemos en la tierra y que tiene un impacto eterno, es la adoración. Porque el día que dejemos este mundo, la predicación, los sermones, denominaciones, tradiciones, religiones, todo va a acabar, aún los ministerios, pero la adoración jamás, porque la adoración y la palabra son las dos cosas que son eternas, que tú nos has dejado y que debemos de entender que para eso fuimos creados. Por eso tiene tanto poder y también por eso el enemigo sabe que si nos desvía, si apaga nuestra adoración, somos presa fácil de él. Pero hoy te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, porque como tú lo dijiste, cuando les dijiste a los discípulos en Juan 16:14 que Él vendría y te glorificaría a ti y nos enseñaría todas las cosas. Y necesitamos que Él esté siempre guiándonos y convenciéndonos, dándonos convicción y guiándonos a adorar para ser esos adoradores en espíritu y en verdad que tú estás buscando, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.